Pues estamos llegando al final de las jornadas y este final lo vamos a cerrar con dos conferencias extraordinarias, como han sido todas las anteriores, salvo la primera, que fue un poco más floja, sobre aspectos estrictamente históricos. Muchas gracias, pero eso es discutible y cuestionable. En primer lugar, está con nosotros José Calvo Pollato, para mí el gran referente de la novela histórica española, pero él no es solo un gran novelista, uno de los mejores, para que no se ponga nadie nervioso, uno de los mejores novelistas de nuestro país, sino que es también un grandísimo historiador. Él es catedrático de Historia, especialista en Historia Moderna, dio clase en enseñanza media y en los últimos años, hasta el año pasado, ha estado dando clase en la Universidad de Córdoba en unas clases que realmente eran absolutamente masivas. Todo el mundo quería escuchar a José Calvo Pollato. Está aquí, por tanto, en su doble condición. Por un lado, como grandísimo investigador, divulgador de la historia, tiene muchos libros de investigación y de divulgación y artículos, ha dirigido incluso revistas de historia, colabora habitualmente en grandes revistas de divulgación de la historia y también revistas de investigación. Y aquí está en esa doble condición, por un lado como historiador y por otro lado como novelista, porque además nos va a centrar en su intervención este momento tan importante en el cual conmemoramos este año el 5º centenario, el 500 aniversario de la revuelta de los comuneros de Castilla, donde se mezclan historia, leyenda, mitología, distintas interpretaciones, distintas valoraciones de historiadores a lo largo de los últimos 500 años. Me ha dicho que sea muy breve en la presentación y lo voy a ser, donde espero que todos ustedes comprendan perfectamente, porque además de un gran historiador y un gran novelista, es un magnífico divulgador de la historia. Bueno, pues José Calvo Pollato nos va a hablar de ese momento tan crucial, tan importante y tan controvertido en la historia del siglo XVI, como fue la revuelta de los comuneros, desde la perspectiva de cómo lo ha visto la historia, cómo han visto los comuneros, los historiadores, y también cómo se ve el movimiento comunero desde la novela histórica. Muchas gracias, maestro, y cuando quieras. Buenas tardes. Me van a permitir que yo, en primer lugar, le agradezca al Ayuntamiento de Soria la apuesta continua que hace por la cultura, y esta es una prueba de ello. Me van a permitir también, lo decía el otro día muy brevemente, que le agradezca mucho a Sandra todo el esfuerzo que hace para que esto esté en su punto, justo en el sitio donde tiene que estar y todas las cosas previstas y preparadas. Muchas gracias, Sandra. Y al director de las jornadas, a mi amigo José Luis Corral, por invitarme una vez más. De manera que en Soria me siento ya como en casa. Ya la única mantequilla que se come en mi casa es la de aquí, como entenderán. No solo porque es la mejor, sino porque me siento de alguna manera también vinculado a ella. Y está claro que José Luis es amigo mío, porque solo un amigo dice esas cosas que acaba de decir de mí. Ha dicho una cosa que es verdad. Yo soy un profesor de historia que un día tuvo la mala idea de escribir novelas, cosa que no estaba bien vista en la profesión. Me dedicaron, creo que también a él, creo no, seguro que también a él alguna cosilla, los colegas. Esto de escribir novelas era inventarse demasiadas cosas, hacer ficción, y eso no estaba muy bien visto. Por cierto, alguno de los que me criticaba escribió luego novela histórica, y añadiré que con poco éxito. Voy a desarrollar el tema de las comunidades, de los comuneros, en 4 aspectos, a ver si soy capaz de tener tiempo en los 50 minutos de que dispongo. Primero quiero hacerles una pequeña introducción. Luego analizar hasta donde yo considero por qué se desarrollaron las comunidades, qué causas las provocaron y algunas de las realidades que se vivieron. En tercer lugar, acercarles un poco, muy brevemente, no puede ser de otra forma,
cómo han visto los historiadores a lo largo del tiempo el movimiento comunero, la revuelta de las comunidades, que ha sido radicalmente distinta según el momento y según la interpretación. Y por último, acercarme también un poco a cómo han visto algunos novelistas la guerra de las comunidades, la revuelta de los comuneros, ese momento crucial del siglo XVI y del reinado de Carlos I. Lo acaba de decir José Luis Corral, estamos en el 500 aniversario, en el 5º centenario de la revuelta de las comunidades, del final de la revuelta de las comunidades, que concluía, al menos oficialmente, porque no concluyó definitivamente, a ver si después tengo ocasión de explicárselo, el 23 de abril de 1521 en los campos de Villalar. La derrota de las tropas comuneras, del ejército comunero a mano de los realistas, a mano de las tropas de Carlos I, puso fin a esa revuelta oficialmente. Digo oficialmente porque hubo ciudades que siguieron resistiendo, hubo personajes que siguieron luchando, hubo sobre todo una mujer que ha sido objeto de importantes estudios historiográficos y también de algunas novelas, que mantuvo viva la llama de lo que se llamaba la comunidad durante muchos meses después de la derrota de los comuneros en Villalar. Los historiadores solemos señalar que para poder acercarnos a un momento histórico hay que saber situarse en la mentalidad, en el pensamiento, en las formas de vida, en la escala de valores que las gentes de una determinada época tienen y que desde luego son muy diferentes a la escala de valores, la perspectiva histórica y las circunstancias en las que nos encontramos nosotros. Le digo esto porque resulta bastante frecuente juzgar con nuestra mentalidad, con nuestra perspectiva, con nuestros puntos de vista, las actuaciones de gente de otro tiempo. Y eso nos lleva a cometer, a mi modo de ver, errores de bulto. La gente de otro tiempo se desenvuelve en unas circunstancias completamente diferentes a los nuestros. Por ejemplo, en el siglo XVI, la religiosidad era algo que impregnaba, no ya que formaba parte de la vida de la gente, de las personas, sino que impregnaba la vida de las personas. No era concebible la sociedad sin un espíritu religioso. Hoy, en el siglo XXI, ese espíritu religioso ha decaído muchísimo, las sociedades son laicas, hay quien mantiene sus criterios religiosos, pero eso más bien forma ya parte de la esfera privada de esas personas. Las constituciones o son aconfesionales o son laicas, que no es exactamente lo mismo, pero esa religiosidad que, como les digo, por ejemplo, impregnaba la vida del siglo XVI, hoy no tiene sentido absolutamente ninguno en la sociedad de nuestro tiempo. Por eso, reacciones, actitudes, situaciones que hoy nos parecen un tanto llamativas, incluso rocambolescas, eran habituales entre las gentes de otro tiempo. Y eso es algo muy importante para poder acercarnos a cómo se vive, en este caso, un conflicto en el siglo XVI, que si lo analizamos exclusivamente desde la perspectiva del siglo XX, creo que cometeremos errores de bulto y que no entenderemos algunas de las cosas que allí ocurrieron. Saben ustedes, y en cualquier manual de historia que utilizan los chicos de la enseñanza, iba a decir enseñanza primaria, yo creo que hoy en la enseñanza primaria, ni siquiera en la secundaria, se hace una referencia a que fue el movimiento comunero y a que fueron las comunidades. Y en bachillerato muy de pasada, ¿no? Se solía decir tradicionalmente que la revuelta de los comuneros fue una reacción a la presencia de una serie de personalidades que acompañan a Carlos I en su venida a España. Saben ustedes que Carlos I llega a España, a la península ibérica, si quieren a Castilla, en 1517, y es un jovencito, tiene solo 17 años y no ha recibido la mejor educación. Desde luego no ha recibido una educación adecuada, la que correspondería a alguien que va a recibir una herencia verdaderamente prodigiosa, tanto por vía paterna como por vía materna. Recuerden, él es nieto de los reyes católicos, de Isabel, de Fernando, y es nieto de Maximiliano de Habsburgo y de María de Borgoña. Se juntaba una herencia por 4 vías verdaderamente llamativas. Y además la posibilidad, algo que venían teniendo los Habsburgo desde hacía ya muchísimo tiempo, de convertirse también
en emperador. Además de heredar los territorios patrimoniales de su abuelo Maximiliano, se le abría la posibilidad de convertirse en emperador. Tiene solo 17 años, no ha recibido la educación que se presupone que debería haber tenido alguien que va a recibir una herencia ciertamente fabulosa como era esa, y eso le crea conflictos al llegar a España. Él, claro, viene acompañado de la gente con la que ha vivido hasta aquel momento. Él había nacido en Gante, había desarrollado su vida en Flandes y, por lo tanto, le acompañan flamencos en el sentido de habitantes de Flandes. Estos flamencos suelen tener una actitud un tanto avariciosa. La moneda castellana era una buena moneda. El ducado era una moneda de mucho peso. Compárenlo al dólar de nuestro tiempo, al euro de nuestro tiempo, moneda con valor internacional, aunque entonces las monedas se cambiaban por su peso en oro. 100 florines se pesaban a ver cuántos gramos de oro tenían para compararlo con el número de ducados, por ejemplo, que era la moneda española. Tienen cierta tendencia a ocupar cargos muy importantes del gobierno que tradicionalmente habían ocupado los naturales del reino. El año pasado, hablando aquí de la Ruta Infinita, la novela que había escrito con motivo de la primera vuelta al mundo, les comentaba que el culmen, la situación más conflictiva con respecto a esa especie de acaparamiento de los cargos por parte de esta gente que acompaña a Carlos I, había sido el convertir a uno de ellos en arzobispo de Toledo, un individuo que no ha aparecido nunca por Toledo, que tenía 20 años, que no quería saber nada de lo que era aquella archidiócesis, pero que sabía que tenía unas rentas verdaderamente prodigiosas, 160.000 ducados cada año, y 160.000 ducados, ya lo comentábamos el otro día, eran muchísimo dinero. La reina Isabel había establecido que esa mitra, esa sede episcopal, archiepiscopal, la primada de España, tenía que ser ocupada por un natural del reino. ¿Qué habían hecho los que acompañan a Carlos I? Pues naturalizar, que era como se decía en aquella época, nacionalizar, diríamos nosotros ahora, a aquel flamenco para hacerlo castellano y de esa manera que pudiese convertirse en arzobispo de Toledo. Pues bien, esta situación que se crea con la llegada de Carlos I acompañado de estos personajes se ha argumentado tradicionalmente como la principal causa por la cual estalla la revuelta en numerosas ciudades castellanas, básicamente las que están situadas en una franja de territorio que iría del Tajo al Duero. Es decir, no busquen el conflicto de las comunidades en Galicia. Ya se encargó Andrade, don Fernando de Andrade y el arzobispo de Santiago, de que allí no se muriese nadie. No lo busquen tampoco en Andalucía. Hubo algún conato en localidades como Úbeda, como Baeza. En Sevilla hubo también algo, pero muy pronto se reunieron en una localidad cordobesa, en la Rambla, manifestaron su fidelidad al emperador, aunque compartían algunos de los puntos de vista que estaban sosteniendo los comuneros en esa franja de territorio a la que me he referido antes, entre el Duero, o entre el Tajo y el Duero. Pero eso no es suficiente para explicar la revuelta de las comunidades. Había un mar de fondo. Si ustedes han leído la primera de las novelas que José Luis le dedicó a los Austrias, en realidad a Carlos I, una novela que se llama El vuelo del águila, o Los Austrias I, en esa novela José Luis aborda un periodo de nuestra historia que a mí me parece verdaderamente apasionante, quizá porque a mí lo que más me apasiona es la historia moderna, ¿no? ¿Qué va a decir esa novela? Si la han leído, y si no, yo les recomiendo que la lean vivamente. Esa novela comienza cuando Isabel la Católica está falleciendo, está muriéndose, las campanas de Medina del Campo empiezan a doblar, la reina ha muerto. Estamos hablando del mes de noviembre del año 1504. Pues desde noviembre de 1504 hasta que Carlos I llega a España casi 15 años después, o 13 años después, en 1517, la situación ha sido extraordinariamente inestable, muy complicada. Si recuerdan brevemente, fíjense en solo esos 13 años, del 1504 a 1517, ha habido 4 regentes, o mejor dicho, 4 regencias.
Fernando se ha quedado de regente de Castilla a la muerte de Isabel porque él no es rey de Castilla, él es rey de Aragón. La nobleza castellana no lo admite, o una parte importante de la nobleza castellana se refiere a él como el viejo aragonés. De hecho, invitan a Juana de Habsburgo, a su hija, y a su yerno, a Felipe, perdón, Juana de Habsburgo no, Juana de Aragón, y a su yerno Felipe de Habsburgo a que vengan rápidamente a España a tomar posesión de su reino. Y Fernando se marcha en 1506, después de una mal llamada Concordia de Villafáfila. Allí de Concordia hubo poco. Fernando el Católico, Fernando de Aragón, tiene que marcharse a Aragón y va un tanto desanimado. Ha acabado su regencia de mala forma. Hay un reinado, el de Felipe de Habsburgo, Felipe el hermoso, Felipe el guapo. Dura muy poco tiempo. Felipe de Habsburgo muere como consecuencia de, en fin, dicen también los manuales de historia de la época, de haber bebido agua después de haber jugado un partido de pelota. Yo recuerdo que aquello influiría en muchas madres, porque yo cuando llegaba a Colorado de la calle a jugar, cuando era niño, mi madre me decía que no podía beber agua, que me podía poner muy malo. Yo no sé si sabía o le habían contado que Felipe de Habsburgo había muerto por eso. Quizá hubo alguna mano larga, digo quizá. La muerte de Felipe de Habsburgo hace que el cardenal Cisneros se convierta en regente. Ya tenemos una segunda regencia. Y Cisneros llama rápidamente a Fernando, que había ido a Nápoles porque no se fiaba nada de quien le había dado un reino. Ayer Jorge Molist nos hablaba de la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo frente a las aspiraciones francesas y las de los angevinos. Quien definitivamente echa a los franceses de Italia es un cordobés, Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán. Después de derrotarles repetidamente en una serie de batallas, tienen que abandonar Sicilia, tienen que abandonar Nápoles y además renunciar a las pretensiones que podían seguir teniendo, según explicaba ayer Jorge Molist, sobre esos territorios. Fernando está en Nápoles porque no se fía de Gonzalo, teme que se pueda convertir en rey de Nápoles. Fernando el Católico regresa a Castilla y vuelve a convertirse en regente. Y además se ha casado por segunda vez con Germana de Foix, con una sobrina del rey de Francia. Aquello pudo haber dinamitado eso que durante el franquismo, durante la dictadura, nos hablaban de la unidad de España indisoluble. Esa unidad de España era una unidad de tipo dinástico. Isabel era reina de Castilla y Fernando era rey de Aragón. Y ese matrimonio con Germana de Foix puso en riesgo muy grande esa unidad dinástica, porque si hubiese nacido que en realidad vivió muy pocas horas ese niño, pero si hubiese sobrevivido se hubiese convertido en rey de Aragón y Aragón y Castilla se hubiesen separado y la unidad a la que tanto se referían en aquella época hubiese saltado por los aires inmediatamente, ¿no? Ya tenemos, por lo tanto, una nueva regencia de Fernando con un segundo matrimonio, rey de Aragón, vuelve a ser regente en Castilla. Consideran que su hija está loca. Después les daré una referencia para que vean que no estaba tan loca como se nos ha dicho, ni muchísimo menos. Probablemente era una mujer extraordinariamente apasionada, extraordinariamente visceral a la hora de manifestar sus sentimientos, a la hora de manifestar cuáles eran sus verdaderas inclinaciones, ¿no? Cuáles eran sus pasiones. Fernando muere en 1515. Dice Pedro Mártir de Anglería, uno de los cronistas de la época, que la causa de la muerte de Fernando es haber comido un feo potaje. El feo potaje no era ni más ni menos que un potaje al que se le añadían criadillas de toro que se consideraban una especie de afrodisíaco extraordinario, el Viagra de la época, ¿no? Para tratar de engendrar un heredero y convertir a Germana de Foix en reina madre, que le habría dado un papel muy importante en la corte, un papel que no hubiese tenido y de hecho no tuvo si no hubiese engendrado a ese heredero. Al morir Fernando tiene que haber una nueva regencia, la de Cisneros, de 1515 a 1517, y es Cisneros quien llama a Carlos I para que venga a hacerse cargo de esa herencia tan fabulosa como les había dicho antes. Fíjense, por lo tanto, que todo esto ha ocurrido en 13 años.
el panorama político es extraordinariamente agitado. Piensen lo que son 13 años, incluso en nuestra propia vida. Recuerden lo que podían estar haciendo hace una década y parece que fue antes de ayer, un soplo. En la historia de un país, 13 años es mucho menos que 13 años en la vida de las personas, porque la historia es mucho más dilatada que nuestra vida. Y sin embargo hay 4 regencias, un reinado, un matrimonio que puede dinamitar esa unidad dinástica. Es decir, hay una situación política muy inestable. Pero a ello hay que unirle la situación social y económica que se estaba viviendo en aquel momento. Hubo peste, por lo menos de 1507 a 1509. El miedo a la peste era enorme. Yo no voy a insistir en ello. José Luis hablaba ayer de lo que eran esos miedos, del miedo a la peste en la terrible peste negra, la de 1348, la que cuenta Boccaccio, ¿no? Un médico cordobés que se llamaba Alonso de Burgos, no sé por qué no era Alonso de Córdoba, pero Alonso de Burgos daba la receta para poder enfrentarse a la peste: huir lo más rápidamente posible, lo más lejos posible y regresar lo más tarde posible. Esa era la manera fundamental, más allá de tipo taumatúrgico, de poder combatir la peste. Eso generaba miedo, generaba tensión. Isabel, que ya les he dicho que es, Juana, que ya les he dicho que es una mujer apasionada, anduvo haciendo un recorrido sinuoso, verdaderamente llamativo, por los campos de Castilla con el féretro de su marido. Iba de una localidad a otra siguiendo caminos inverosímiles porque recibían la noticia de que el que estaba más cerca o por el camino más recto estaba contagiado. Para evitar ese que estaba contagiado trataban de irse a otro. Hay por ahí un cuadro, no recuerdo ahora mismo el autor, pero que muchos de ustedes recordarán, en que se ve a Juana con tocas de viuda y el féretro de su marido. Estuvo 2 años literalmente peregrinando, tratando de evitar los sitios que padecían el contagio y dirigirse a aquellos que estaban sanos o a aquellos que gozaban de salud. Y si a eso añadimos que esos años fueron malos desde el punto de vista agrícola, hoy un año malo desde el punto de vista agrícola tiene una importante repercusión, sin duda, pero en cuanto afecta a nuestro Producto Interior Bruto, en medio punto, en un punto, si la cosecha es buena o si la cosecha es mala, hoy nuestra sociedad se mueve en otros parámetros, se mueve en otro tipo de actividades económicas, pero perder una cosecha en el siglo XVI significaba un problema de grandes dimensiones. Y si la cosecha se perdía durante 2 años consecutivos, aparecían lo que nosotros hemos denominado las crisis de subsistencia, el hambre. Y el hambre normalmente iba, entonces no se sabía, después sí se ha podido comprobar, iba asociado a la aparición de enfermedades. Hoy sabemos que un organismo mal alimentado baja sus defensas y con unas defensas bajas la enfermedad causa estragos muchísimo mayores. Eso se está viviendo en Castilla, en una Castilla inestable políticamente, ya se lo he dicho antes, que está sufriendo epidemias de peste, una por lo menos dura en ese momento. El término peste hay siempre que ver cómo lo utiliza el contemporáneo, a veces no se refiere a la idea de peste bubónica, la que produce ganglios, inflamación de los ganglios en el cuello, en las axilas, en las ingles, que es la peste negra. Muchas veces se denominaba peste a otras enfermedades que eran contagiosas y que no necesariamente eran una epidemia de peste. La situación socioeconómica es complicada, tensa, en una situación política inestable. Cuando Carlos I llega a Castilla en 1517, el panorama no es fácil. Esa situación de tensión va a generar malestar en muchísimas ciudades. Sin duda, la presencia de un Carlos I, que como les he dicho no ha sido educado de la manera más adecuada para ejercer el trabajo que tenía que ejercer y que iba a tener que ejercer por delante, colaboró a ello. Pero nosotros no podemos olvidar cuál es la situación socioeconómica que se está viviendo en Castilla en ese momento de 1517 para tener un mapa mucho más completo, mucho más amplio de cuál es la situación y explicar por qué se producen una serie de acontecimientos. Al año siguiente de llegar Carlos I, que por cierto no se puede entender con los castellanos.
porque en esa mala educación no le han enseñado a hablar uno de los idiomas más importantes de los territorios que él iba a heredar, en esa situación Carlos I se encuentra con que al año siguiente, al otro, de haber llegado a España, muere su abuelo Maximiliano y tiene la posibilidad de convertirse en emperador. Para ser emperador había que tener dinero. Yo recuerdo que en esos mismos manuales de historia nos decían las necesidades para la coronación imperial. De coronación nada, lo que había era que elegir al emperador y comprar los votos de quienes tenían que comprarlo. Y hacía falta una cantidad importante de dinero, sobre todo porque el monarca francés contemporáneo a Carlos I, que era Francisco I, se está dando cuenta de que si Carlos I se convierte en emperador, y luego pueden ver un mapa, los dominios de Carlos I literalmente envuelven a Francia. Si añaden que las relaciones con Inglaterra no estaban tan complicadas como luego se complicaron en el reinado de Felipe II, sino que la Inglaterra de la época era un importante aliado de la España, de la monarquía hispánica de aquel momento, tienen el panorama completo. Francisco I va a tratar de romper eso y convertirse él en emperador. Por lo tanto, la puja de pagar a los electores imperiales, a los 7 electores imperiales, la posibilidad de convertirse en emperador subió mucho. Carlos I necesita dinero y saben ustedes que en la época poner un impuesto en Castilla necesitaba de la aprobación de las Cortes. El rey no podía poner impuestos si las Cortes no lo aprobaban. Y ahí ya empieza a surgir un conflicto. En ciertos ambientes de la nobleza castellana, fundamentalmente la pequeña nobleza castellana, que controla los regimientos de las ciudades, empieza a haber una preocupación del papel que Castilla puede jugar en el conjunto de todos esos dominios que configuran la herencia que ha recibido el joven Carlos I. Castilla ha tenido un papel central en la historia hasta aquel momento, pero ¿qué papel puede desempeñar ahora? ¿Y si el rey se convierte en emperador? Castilla se queda en la periferia, el centro es el imperio, el papel de Castilla puede empezar a ser un papel secundario. Todo esto se empieza a debatir, de esto se habla en Salamanca, en la universidad. Se ha discutido mucho, por ejemplo, del término comunidad. ¿Qué era la comunidad? No lo interpreten en el sentido que nosotros tenemos de comunidad. Ya les he dicho al principio que hay que conocer el ambiente, la situación, incluso la terminología de la gente de una época para poder entender qué significan las palabras de una época. Hoy no tenemos claro qué significaba la comunidad. La primera vez que el nombre aparece es en un texto que han redactado las más importantes órdenes religiosas que hay en Salamanca. Han participado franciscanos, dominicos, agustinos, y ahí aparece por primera vez el término de la comunidad. Pero en ese documento no se aclara. Se refiere a que si los derechos de la comunidad son atacados, el pueblo tiene derecho a rebelarse contra quien ataca esos derechos. Si las libertades de la comunidad son atacadas, es decir, se va hablando una y otra vez, pero ¿qué es la comunidad? ¿Es el país? ¿Es el reino? ¿Es la corona? ¿Son las personas? ¿Son las instituciones que representan a esas personas? No lo sabemos, porque no se ha aclarado en ningún momento. Pues bien, se empieza a hablar con ese malestar y se han convocado cortes, unas cortes que tienen como objetivo fundamental conseguir que se libre una cantidad de dinero importante para hacer frente a los gastos de la elección imperial, de la coronación imperial. Carlos I se lleva una sorpresa. Las libertades que hay en Castilla no tienen parangón con el sistema de gobierno que hay en Flandes. En Flandes el señor tiene una autoridad mucho mayor que las limitaciones de poder que tienen los reyes en la corona de Castilla y desde luego también en la corona de Aragón. Y por lo tanto el intentar imponer que ha de entregársele una cantidad de dinero a través de una serie de impuestos, el sistema era, se hace una imposición, ese dinero mediante el tributo con que se carga la gente se recauda durante 4 años, durante 6 años, en que se ha subido el precio de la carne, en que se ha agravado el precio de la sal, en que se ha agravado el precio del vino o del vinagre. Eso va produciendo unas rentas, pero como el dinero se necesita inmediatamente, siempre hay alguien que está dispuesto a adelantarlo con un rédito. Es decir,
hay que recaudar 2 millones, alguien está dispuesto a adelantarlo, pero habrá que recaudar 2 millones más el rédito que ese que adelanta el dinero va a obtenerlo. En las Cortes, Carlos I se encuentra con que no se aprueban las pretensiones que él tiene. Se han celebrado en La Coruña, lo cual nos indica una cosa: daba por hecho que iba a conseguir esa cantidad de dinero, porque se ha marchado en dirección a Galicia con la idea de salir de alguno de los puertos gallegos en dirección a Flandes para ir a disputar a Francisco I esa elección imperial. El fracaso es tal que se decide convocar por segunda vez a las Cortes en Santiago de Compostela. Y quienes representaban, los diputados, los procuradores, que era como se llamaban, los procuradores que representaban a las ciudades en las Cortes, llevaban lo que se decía mandato cerrado o mandato abierto. Por ejemplo, los procuradores de Soria. Normalmente los procuradores eran 2 por ciudad. Había un estamento noble, había un estamento eclesiástico, los nobles elegían a sus representantes, determinadas familias nobles tenían representación per se, por pertenecer a esa familia, el clero elegía también a sus representantes, determinadas dignidades eclesiásticas, por ser esa dignidad eclesiástica, también tenían representación en las Cortes per se, y luego estaban los representantes, digamos, del estamento popular, que estaban representados por aquellas ciudades que tenían voto en Cortes. En total, 18. Prácticamente todas de lo que entendemos por la Castilla tradicional, por la meseta, y 4 ciudades andaluzas. En Andalucía tenían voto en Cortes, Córdoba, Jaén, Granada, una vez que se ha incorporado a la Corona de Castilla, y Sevilla. Y en Castilla, Valladolid, Burgos, Ávila, Segovia y Soria. Soria ciudad con voto en Cortes. Pues bien, los procuradores llevan un mandato abierto o un mandato cerrado. El mandato abierto quiere decir que le dan un cierto margen de maniobrabilidad en la reunión de las Cortes para decidir qué votan. O voto cerrado. En Soria se ha decidido que se vota en contra de poner un nuevo, pongamos por caso, de poner un nuevo impuesto. Por lo tanto, los procuradores de Soria tienen que votar en contra de ese tributo, ese impuesto, para recaudar una cantidad de dinero. En la reunión de Cortes de Santiago se presionó por diferentes métodos. En política se presiona de muchas maneras. A veces mediante el halago, mediante el ofrecimiento de alguna prebenda, mediante la corrupción, comprar votos, o también mediante la amenaza, crear un determinado problema. En las Cortes de Santiago se aprueba imponer ese tributo en contra de lo que las ciudades habían dicho a sus procuradores. Cuando los procuradores regresaron a sus ciudades y se supo que habían votado, en algún sitio fueron aclamados como héroes, aquellos que habían resistido las presiones y habían seguido votando que no. En algún sitio, como en Segovia, a alguno de los procuradores lo colgaron, porque se le había dicho que tenía que votar que no, y cediendo a presiones no había cumplido con el voto que se le había encomendado. Estalla la revuelta. Ese es el momento en que estalla la revuelta, la rebelión de las comunidades, la rebelión de los comuneros. El centro está en Toledo. Es esa pequeña nobleza local que cuenta con el apoyo de los artesanos que lo han pasado mal. En las ciudades se vive mucho peor la enfermedad que en los pequeños núcleos. A los hechos me remito de nuestro tiempo. La situación en las grandes ciudades ha sido mucho peor que en las pequeñas ciudades o en lo que todavía queda de mundo rural, eso que ahora se llama la España vaciada. Los artesanos habían pagado muy duramente esa situación social a la que me he referido antes y se sumaron rápidamente a la protesta, al levantamiento que la pequeña nobleza local que controla los regimientos, que controla los ayuntamientos de las ciudades, ha iniciado. El núcleo está en Castilla, pero fíjense, el primer llamamiento que hacen los toledanos a las ciudades castellanas con voto en Cortes apenas tiene respuesta. 5 ciudades, Ávila, Segovia, la propia Toledo, poco más. Ciudades grandes como Valladolid o Burgos, con un peso extraordinario en aquel momento, no acuden a la llamada de Toledo. Pero la revuelta ha comenzado
con muy poca fuerza todavía. Y entonces se produce el acontecimiento de Medina del Campo. Medina del Campo era el parque de artillería de la época, era donde estaban los cañones. Las tropas de Carlos I, las tropas realistas, acuden a Medina para hacerse con la artillería con el objetivo de atacar Segovia. Ya les he dicho que en Segovia habían colgado a uno de los procuradores por haber actuado con el voto en contra del voto cerrado que le había dado la ciudad. Las relaciones entre Medina y Segovia eran muy importantes. Segovia era una de las ciudades, piensen, una ciudad pañera, es decir, una ciudad donde los tejedores formaban una parte muy importante del tejido social de la ciudad. Y Medina es el gran centro del comercio de la lana en la época, era el que marcaba el precio de la lana. Las relaciones entre Medina y Segovia son muy importantes. Cuando los medinenses se enteraron que la artillería era para asediar a Segovia, se negaron a entregársela a los realistas. Reacción de los realistas, pegarle fuego a la ciudad. Medina arde. El incendio de Medina hace que muchas ciudades que no habían respondido a la llamada de Toledo en el primer momento se sumen ahora. Y hay una segunda reunión de los comuneros ya, donde sí está Valladolid, donde sí está Burgos, donde acude Soria, que no había acudido a la primera llamada. Y por lo tanto, el levantamiento es ya un incendio. Y comienza la guerra. Y aquí se produce, y ya voy muy deprisa porque aquí ya se produce un acontecimiento muy importante. Los comuneros en ese momento se dan cuenta de que hay una persona que es fundamental para el movimiento, la loca que está en Tordesillas. Y se dirigen a apoderarse de Tordesillas, se apoderan de Tordesillas y le ofrecen a Juana que encabece el movimiento, que ella es la verdadera reina de Castilla, que es tanto como plantear que su hijo Carlos es un usurpador de un trono que a quien corresponde es a ella, y ese hubiese sido un movimiento decisivo. No lo sabemos. ¿Qué hubiese ocurrido si Juana acepta la propuesta que le está haciendo fundamentalmente Juan de Padilla, que ya es el líder más importante del movimiento comunero? No ocurrió y no lo sabemos. Pero el conflicto pudo haber tomado una dimensión, eso desde luego, completamente distinta a la que tenía hasta aquel momento. Y es en ese instante cuando Juana pone de manifiesto que no está loca, que puede tener problemas mentales en determinados momentos, eso que los abogados en determinados juicios denominan enajenación mental transitoria. Y es posible que una mujer tan apasionada como ella, que desnuda sus sentimientos de esa forma, tuviese enajenaciones mentales transitorias. Pero la respuesta que le da a los líderes de la comunidad, a los líderes de los comuneros, es en absoluto compatible con una mujer loca. Ella va a responder que ella no moverá un dedo contra su hijo y sabe que los comuneros se han levantado contra su hijo. Es la reina serena y la madre de un hijo que no le está haciendo la justicia debida, el amor incluso que debe tener a una madre. El desarrollo militar de la comunidad tiene un giro muy importante cuando la aristocracia, me refiero a la alta nobleza, es decir, los grandes títulos, algunos de los cuales todavía conservan una potencialidad militar importante y desde luego una influencia en sus señoríos muy grandes, como ha solido ocurrir, se han mantenido al margen del conflicto. Las tropas del rey, quien las ha movilizado ha sido fundamentalmente el regente, Adriano de Utrecht. Quienes se están enfrentando al rey, ya se lo he dicho, es la pequeña nobleza local que controla los ayuntamientos de muchas ciudades y el artesanado, es decir, los trabajadores, las clases populares de las ciudades. Pero ante el movimiento de revuelta se suma el campesinado y eso ataca ya a los intereses de la alta nobleza, a los señoríos. Y en ese momento la alta nobleza se pone al lado del rey, se pone al lado de Carlos I. La guerra toma un carácter más general, pero los campesinos no pueden compensar la capacidad militar que esa alta nobleza coloca en el bando real. El resultado es, después de una serie de acontecimientos militares, Villalar. Así termina la guerra. ¿Qué fueron las comunidades? Un movimiento contra Carlos I, está claro, pero era un movimiento retrógrado. Durante muchos años la historiografía, estamos en la época del absolutismo monárquico, léanse lo que dice Juan de Mariana, autor de una historia general de España que se publica en
1592, no me hagan mucho caso. Si no fue en el 92, fue en el 91 o en el 93. Finales del siglo XVI, en el reinado todavía de Felipe II. Los comuneros son una gente retrógrada que no entienden la modernidad que significa Carlos I y el concepto de Estado que Carlos I quiere incorporar. Esa fue la visión que la historiografía va a ir dando durante el siglo XVI, XVII, XVIII. Pero cuando llega el siglo XIX y comienza a configurarse el Estado liberal, la historiografía empieza a interpretar el movimiento comunero de una manera diferente. Son los defensores de las libertades castellanas en contra de un creciente autoritarismo que va a convertirse en poder absoluto en manos del rey. Es decir, de ser un movimiento retrógrado que no entiende la modernidad de Carlos I, pasan a convertirse en defensores de unas libertades que la monarquía, con su creciente poder, hasta convertirse en una monarquía absoluta, ha terminado por aplastar. La moda de los comuneros, por ejemplo, en el trienio liberal, en el reinado de un personaje siniestro como Fernando VII, en ese trienio liberal hay una proliferación de sociedades secretas verdaderamente llamativas. Los liberales se reunían mucho en los cafés a debatir. Galdós, en la Fontana de Oro, nos cuenta, la Fontana de Oro era el nombre de uno de esos cafés donde debatían los liberales, los más moderados con los más radicales, ¿no? Bueno, pues aparecen muchas sociedades secretas. ¿Saben cómo se llama la más importante? Los hijos de Padilla. ¿Quién es Padilla? Juan de Padilla, el líder comunero. Bueno, pues fue una especie de masonería castiza. El mismo ritual de los masones, pero a la española, muy popular. Aparecieron huesos de Padilla por muchos sitios en Madrid, es decir, que ha habido también reliquias laicas. O sea, por lo tanto, cambia por completo la historiografía, comienza a ver a los comuneros como otra cosa, como defensores de esas libertades en un momento en que se está construyendo el Estado liberal. Esto requeriría 3 o 4 clases, poder explicar toda la historiografía liberal, y yo tengo que ir muy deprisa porque ya mismo me está diciendo José Luis que eso no puede ser. Vean, por lo tanto, cómo ha ido cambiando el concepto. Azaña escribe un ensayo histórico sobre los comuneros. Azaña dirá: es la primera revuelta liberal contra el poder creciente de la monarquía. Y luego ha habido los estudios de Josep Pérez. Yo creo que Josep Pérez es uno de los mejores conocedores de la guerra de las comunidades. Es él quien primero señaló de manera muy clara cómo la situación socioeconómica que se está viviendo en Castilla tiene una influencia muy importante para poder entender todo el movimiento de los comuneros. Ha habido luego, en fin, obras importantes en esa línea también del liberalismo, de una manera mucho más divulgativa. Manuel Dambila le dedicó 6 tomos a la guerra de las comunidades, en una historia crítica y documentada de las comunidades de Castilla. Maravall, José Antonio Maravall, el padre del que fuera ministro de Educación hace bastantes años, muchos de ustedes recordarán aquel Maravall, ministro de Educación, escribió Las comunidades de Castilla, a las que consideraba como la primera revolución moderna de la historia. Hasta aquí lo que la historiografía nos ha dicho a vuela pluma. Y comentaba con José Luis también cómo la han visto los novelistas, cómo se ha visto desde la perspectiva de la novela histórica. Ya en el siglo XIX, Ventura García Escolar, escribió una novela, del año 1860 o 59, creo que 1859, que se llama Los comuneros de Castilla, al que luego se le hizo una segunda parte, pero que ya no escribió García Escobar, sino que escribió Eleuterio Liofri, que se llama La estrella de Villalar. García Escolar escribe básicamente cómo se configura el movimiento comunero y cómo se desarrolla, mientras que Eleuterio Liofri lo que hace es contarnos ya el final, la derrota de los comuneros, lo que ocurre en Villalar. José Luis Corral nos ha contado en 2 de los primeros tomos, porque lo de los comuneros le
le coge en el cambio de tiempo entre la primera y la segunda parte de los Austrias, entre el vuelo del águila y el tiempo en sus manos. También nos da la visión de lo que fueron las comunidades, lo que fue ese conflicto de las comunidades. Toti Martínez de Lecea dedicó una novela, muy buena novela, con el título de La Comunera, a la mujer de Padilla, a María Pacheco. Nos cuenta la historia de cómo María Pacheco no quería casarse con Padilla. Padilla era un hidalguelo. María Pacheco era la hija del conde de Tendilla, una Mendoza. Tenemos que situarnos de nuevo en aquel tiempo. Las diferencias sociales eran muy grandes y a la hora de contraer matrimonio con un hidalgo de segunda fila que podía ser concejal, entiéndame la palabra, regidor del Ayuntamiento de Toledo, casarse con la hija del conde de Tendilla. Cuando la destinan, María Pacheco no quiere ni ver a Padilla. Luego la relación va cambiando y es María quien va a sostener la antorcha de la comunidad después de Villalar. Cuando a Toledo llega la noticia de que su marido ha muerto, ha sido ejecutado, degollado en Villalar, ella mantiene la resistencia de Toledo durante 9 meses más. Por eso les decía que Villalar marca el fin oficial de la comunidad, pero luego hay resistencia. El obispo Acuña, obispo de Ávila, un personaje, terminó asesinando al carcelero que tenía, etcétera, y Carlos I decidió darle garrote. Si ayer nos contaba Jorge Molis que cortarle la lengua al obispo de Gerona le acarreó la excomunión, ¿qué le pasó a Carlos I cuando ordenó darle garrote a otro obispo? En la novela que acabo de publicar, La travesía final, una de las cosas que se cuenta es el matrimonio de Carlos I con Isabel de Avis, con Isabel de Portugal. ¿Saben ustedes que se casó a medianoche? El emperador y la emperatriz se casan en Sevilla a medianoche. Eso a los historiadores suele importarnos bastante poco. Pero eso es oro molido para un novelista. ¿Por qué se casó este a medianoche? ¿Estaba excomulgado? Y al estar excomulgado no podía recibir ningún tipo de sacramento. ¿Se casaron a la carrera a medianoche antes de que le comunicaran la excomunión? Bueno, pues léanse La travesía final. Bueno, pues Toti Martínez de Lecea en La Comunera nos cuenta cómo María Pacheco resiste y logra huir, refugiarse en Portugal, y Carlos I no permitirá nunca que vuelva a España, a pesar de que los Mendoza, un clan muy poderoso desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, presionó una y otra vez. A esa misma mujer, María Teresa Álvarez, le dedicó otra novela, La Comunera de Castilla. Martínez de Lecea Toti la denominó simplemente como la Comunera. Ayer, antes de ayer, o tras antes de ayer, no me acuerdo, pero bueno, hace un par de días, Lorenzo Silva acaba de publicar una novela que se llama Castellano, donde de nuevo reivindica el papel de los comuneros como defensores de la libertad en este 5º centenario de la derrota de Villalar. Olaya García ha escrito también Pueblo sin rey, otra novela sobre los comuneros, sobre la realidad de las comunidades. Y voy terminando. ¿Qué pasó en Soria? Ya que estamos aquí, ¿qué ocurrió en Soria con las comunidades? Bueno, pues Soria, ya le he dicho antes, que fue ciudad con voto en Cortes, una de esas 18 ciudades que tienen voto en Cortes, que era muy importante, era extraordinariamente importante. Fíjense si era importante que el arzobispo de Santiago y don Fernando de Andrade, que en una reunión con la nobleza gallega, creo que se reunieron en Melide, no me acuerdo muy bien, pero bueno, una reunión con la nobleza gallega allí en Galicia, logran que la nobleza gallega se mantenga al lado del emperador, incluso la pequeña nobleza, no se sume a la revuelta de los comuneros, con la promesa de que pueden conseguir que alguna ciudad de Galicia pueda tener voto en Cortes. No tenía ninguna. La representación de Galicia la tenía Zamora.
Eran los diputados de Zamora los que representaban a toda Galicia, lo que hoy son las 4 provincias gallegas. Por lo tanto, cuando les digo que una ciudad con voto en Cortes era una ciudad con mucho peso desde el punto de vista político al estar representada en las Cortes, ese era el caso de Soria. Los procuradores de Soria llevaron mandato cerrado, que no había impuestos y que no había tributos. Parece que alguno de ellos no lo cumplió. Y surgieron las tensiones en la ciudad y aparece un personaje que era un procurador del común. Los ayuntamientos de la época tenían a los regidores, que prácticamente la pequeña nobleza local había copado las plazas, los regimientos de las ciudades, pero estaban también los jurados, que eran quienes representaban de verdad a las clases populares. Aquí hay un platero que se llama Bartolomé García, que agitó el ambiente en favor de la comunidad. Y hubo algunas alteraciones serias, sobre todo a partir del incendio de Medina. Ya les dije antes que la primera llamada de los toledanos de Toledo a las ciudades castellanas para que apoyasen el movimiento de la comunidad encontró menos respuesta de la que ellos esperaban. Muchas ciudades mantuvieron silencio, no dijeron nada, entre ellas Soria. Sin embargo, cuando se incendia Medina, aquello ya era otra cosa. Incendiar una ciudad y sus vecinos, etcétera, etcétera, privarles de sus viviendas, etcétera. Soria se suma también al movimiento comunero, y este platero, Bartolomé García, que era quien llevaba al cabildo, quien llevaba al regimiento de la ciudad, en fin, el malestar existente entre las clases populares sorianas, que solamente se puede explicar de la forma en que les he señalado en que se encontraba la situación socioeconómica del país, genera cierta tensión. Soria fue perdonada por Carlos I, no le quedaba otra que ir perdonando ciudades porque la rebelión, al menos en esa franja entre el Duero y el Tajo, había prendido con muchísima fuerza. Estamos, y concluyo, a 500 años de aquellos acontecimientos. Como suele ocurrirnos con bastante frecuencia, eso que son acontecimientos históricos que marcan nuestra historia, no como cuando algunos de nuestros políticos, de los políticos de nuestro tiempo, dicen, esto es histórico. Quizá lo digan porque está él allí. Esto no tendrá luego media línea en un manual de historia. Estos son acontecimientos que marcaron nuestro pasado, que marcaron nuestro tiempo. Carlos I, que cometió muchos errores, aprendió la lección. Y aprende la lección y se da cuenta de que gobernar no es imponer exclusivamente el criterio, sino que han de tener en cuenta las libertades, los usos, los fueros, las costumbres que existen en los territorios para poder actuar sobre ellos. Aprendió la lección hasta el punto de que terminó aprendiendo a hablar castellano también, ¿no? O sea que parece que las comunidades para Carlos I es un aprendizaje que no tuvo en su formación como alumno con quienes fueron sus preceptores en los primeros años de su vida. Por lo tanto, sepan que están en un territorio, en esa franja entre el Duero y el Tajo, que protagonizó la historia de aquellos años de manera contundente. ¿Qué hubiera pasado si los comuneros hubiesen vencido? No lo sabremos nunca, pero probablemente nuestra historia hubiese sido diferente a como ha sido. Muchísimas gracias. No sé si ponerme de pie como en la ópera. Muchas gracias. Bien. Como siempre, es un placer escuchar al maestro Calvo Poyato y aprender de él, porque a través de la historia nos lleva al conocimiento de tantas cosas. La historia es maestra de vida. A mí me enseña siempre, Pepe me enseña siempre, aprendo siempre de él y aprendemos de la historia. Dos cosas que tenemos que aprender. Primero, si hay conflictos sociales en las ciudades, por favor, no les peguen fuego. Y en segundo lugar, si algún diputado, algún delegado o algún concejal cambia su voto, por favor, no lo cuelguen. No le voten y suficiente con esto, ¿no? Este es otro tiempo. Bueno, muchísimas gracias al maestro por su fantástico paseo que nos ha hecho por esa España de la época de los comuneros, por centrarnos también
el ambiente histórico y por explicarnos cómo fue ese movimiento y, sobre todo, cómo lo ha explicado la historiografía, los historiadores, en cada momento de nuestra historia, incluso también con esos toques finales sobre las novelas históricas. Muchas gracias. 2 minutos para cambiar, en fin, el protocolo COVID que hay que limpiar y, a continuación, la última conferencia a cargo de Julián Casanova.
Bueno, después de la magnífica intervención, como siempre nos tiene acostumbrados el doctor Calvo Poyato, pues vamos a cerrar las jornadas con la intervención de otro de mis grandes referentes en cuanto a maestría y en cuanto a el estudio, la investigación en historia, que es el doctor Julián Casanova. Somos muy amigos desde hace muchísimos años, comenzamos la carrera juntos, yo derivé, entonces hacíamos comunes primero, segundo y tercero, y luego ya cuarto y quinto era la especialidad que se decía. Yo derivé hacia la historia medieval y Julián pues se especializó en historia contemporánea. Se doctoró en historia contemporánea, es catedrático de historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza, pero también ha sido y es profesor visitante, profesor invitado en muchísimas universidades de gran prestigio en Estados Unidos, en Europa. Él además comparte docencia en la Universidad de Zaragoza, en su cátedra de Historia Contemporánea, con la docencia en la Universidad Central Europea, que estaba hasta hace un año, ¿no? Estaba en Budapest y ahora se ha trasladado a Viena. Por tanto, él está dando clase en periodos concretos del año, tanto antes en Budapest como en Viena. Pero ya les digo, ha sido profesor invitado y colaborador en universidades tan prestigiosas como Princeton, por ejemplo, o como Harvard, en Estados Unidos, en Inglaterra. Bueno, uno de los historiadores más prestigiosos a nivel no solamente nacional, no solamente español, sino internacional. Él es especialista en el siglo XX, no solamente en la España del siglo XX, porque uno de sus últimos libros, su penúltimo libro, si no recuerdo mal, es La venganza de los siervos, donde nos cuenta de una forma magistral la Revolución Rusa y todo lo que ocurrió en torno al movimiento de los bolcheviques en Rusia, en la futura Unión Soviética, hace ya prácticamente 100 años. Él comenzó con su tesis doctoral, dirigida por el profesor Carreras, recordada prestigio para todos. Yo lo conocí, no me dio clase, porque él daba contemporánea, pero bueno, era un profesor que vino y que abrió en la Universidad de Zaragoza, pues hace ya muchos años, abrió toda una serie de perspectivas nuevas sobre el conocimiento y el estudio de la historia. Julián comenzó sus trabajos de investigación fundamentalmente en torno a los movimientos anarquistas, a las comunidades campesinas, en la época de la Segunda República, especialmente en Aragón. Después dirigió trabajos de investigación, ha dirigido 30 y tantas tesis doctorales. O sea, que imagínense el prestigio que tiene, no solamente como profesor, sino también como director y como incentivador de los jóvenes que quieren doctorarse, quieren proseguir el camino que él abre en la Universidad de Zaragoza en sus trabajos de investigación. Como les decía, comenzó con esos trabajos de investigación sobre el movimiento anarquista, las comunidades campesinas, fundamentalmente en el Bajo Aragón, y después, como digo, nos descubrió a todos ese pasado oculto, con libros fantásticos que o bien ha protagonizado en solitario o bien ha dirigido con otros historiadores y otros alumnos, descubriéndonos ese pasado oculto que durante tanto tiempo se escondió en la historia de España durante el franquismo. Está presente permanentemente en muchos medios de comunicación, colabora en El País, en el diario El País, colabora en Onda Cero con Julia Otero, hablando de historia casi siempre, y también de política, colabora en Radio Nacional de España, bueno, ha dirigido o coordinado documentales sobre guerra civil, fundamentalmente historia de España, en varias televisiones, como digo, uno de los historiadores más prestigiosos y más reconocidos de nuestro país y fuera de nuestro país. Y además, él ha estado siempre muy preocupado por la precisión, la excelencia en la investigación y en contarnos historias. Hace poco yo le leía unas declaraciones y decía Julián que el historiador, creo que también comentamos ayer, tiene que ser elegante a la hora de contar. Es decir, utilizar a la hora de transmitir los conocimientos, sin que sea necesariamente una novela, sin que sea una creación literaria, pero transmitir los conocimientos con elegancia, con estilo, cosa que muchos historiadores quizás se han olvidado de hacerlo de esta manera. Sus últimos logros han sido la obtención del premio de las letras aragonesas. Es el último, se lo concedieron hace unas semanas. Estamos esperando asistir a la concesión del premio porque fue hace un mes, más o menos, y cuando, en fin, lo permitan estas circunstancias y el presidente del Gobierno de Aragón, pues mejor de una cuestión personal, pues imagino que será la concesión ya in situ del premio, aunque ya lo tiene
concedido ese premio de las letras aragonesas que premia su trayectoria como investigador, como historiador y sobre todo como intelectual que escribe para que los demás aprendamos de sus trabajos. También es él es de Valdealgorfa, un pueblo precioso en el Bajo Aragón, en la provincia de Teruel, pero también es hijo predilecto de Zaragoza, concesión, galardón que le concedió el Ayuntamiento hace ya unos pocos años. Pero bueno, yo lo invité, y te agradezco mucho, Julián, que estés aquí, para que nos hable de su último libro, no es una novela, pero es un magnífico ensayo sobre la violencia en el siglo XX, ese siglo indómito, esa violencia indómita, que yo no sé, Julián, si nos contarás que realmente el siglo XX ha sido uno de los siglos, si no el siglo más cruel, más brutal de la historia de la humanidad. Yo, que soy medievalista, reivindico la Edad Media como una época luminosa en ocasiones. Ahí están las catedrales góticas, ¿no? Y siempre que algún periodista quiere hacer una alusión a un tiempo pasado terrible, cruel, hablan, esto es medieval, ¿no? Bueno, el siglo XX tampoco está mal en esto de la violencia. Muchas gracias, Julián, por estar en Soria con nosotros y nos va a comentar, lo tienen fuera en el librero, muchas gracias también a la librería por habernos acompañado estos días sobre esa violencia indómita en el siglo XX para cerrar estas jornadas. Muchas gracias y cuando quieras. Muy bien, buenos días. Por supuesto que muchísimas gracias a José Luis Corral por esta generosísima presentación y al Ayuntamiento de Soria y a Sandra también, ¿no? Tengo que decir que a mí también me gusta mucho la mantequilla de Soria y los torreznos, el chorizo, los quesos, así que estoy encantado de estar aquí. Y también estoy encantado porque sé que aquí tengo también esa conexión de la que hablaba antes José Luis Corral, antiguos estudiantes que hoy me he encontrado, a varios de ellos, gente que te enorgulleces de que sigan un camino de lucha por la docencia, por el conocimiento, por en épocas de gritos e insultos seguir enseñando, ¿no? Y creo que este es un elemento fundamental, es algo que cuando llegas a una ciudad y te encuentras a estos antiguos estudiantes que ahora están tratando de hacer lo mismo que tú has hecho toda la vida para poder dignificar la enseñanza, para poder estimular la educación en vez de promover la ignorancia, que es lo que hace muchísima gente desde arriba, creo que es una maravilla. Así que, al margen de eso, yo sí les voy a hablar del siglo XX como un escenario paradigmático para examinar las diferentes manifestaciones de violencia, los miedos que llevan por título como hilo conductor estas jornadas que generaron, para hablar de los rituales de violación, de las limpiezas étnicas, de los genocidios, de las políticas de exclusión, de las políticas de exterminio. El siglo XX está lleno de resistencias, de ocupaciones, de invasiones, desplazamientos forzosos de población, de millones de personas, ¿no? Huir, esconderse, es muy típico del siglo XX, resistir, huir. En inglés, nosotros no podemos combinar también las palabras, pero en inglés hay dos palabras que lo dicen todo, que es to fight and flight, resistir, combatir y huir, ¿no? Todos verán, ustedes también habrán visto muchas películas, no solo documentales, no solo libros de historia, las imágenes de policías secretas de todos los colores, entrando a pisos, torturas, delaciones, informantes, gente de la calle que informaban, pensando que salvando sus vidas o para salvar sus vidas tenían que condenar a los demás, denunciando a otros. Y todo en nombre de grandes ideales que vienen desde hace mucho tiempo. La patria, la nación, la raza, la clase, la ideología, con el género siempre permeando, ¿no? Hemos visto en el siglo XX humillaciones públicas, hemos visto ejecuciones públicas que estaban desterradas en prácticamente toda Europa y que vuelven. A Kaiser, un nazi polaco, alemán en Polonia, cuando lo ejecutan en el 46, hay 15.000 personas viendo la ejecución en aquel momento. Es también
es también el siglo de los linchamientos, ¿no? Los habrán visto en Estados Unidos, pero los podemos ver muchísimo en aquel momento, ¿no? El miedo, durante la historia, cuando ha habido mucho miedo, se han levantado muros, murallas. Bueno, pues se levantó un muro en Berlín para dividir, ¿no? Pero también para mantener a la gente fuera de la contaminación, de la influencia del oeste. Se derribó el muro, todo en el mismo tiempo. Y cuando todo parecía acabado, cuando todo parecía que llegaba lo que Fukuyama llamaba el fin de la historia, en 1889, porque caía el muro, caía la Unión Soviética, todo confluía, democracia, liberalismo más capitalismo, quedaba Bosnia, quedaba la antigua Yugoslavia, con todas las rimas, los ecos del pasado, la violencia sexual, ¿no? Ahí es donde los historiadores empezamos a dar un giro radical a nuestras investigaciones, a raíz de que salieron las violaciones sistemáticas de mujeres musulmanas. La violación siempre había sido un crimen barato. Durante la guerra, el crimen más barato, nadie había sido llevado a un tribunal, por otras cosas sí, pero nadie había sido llevado a un tribunal por violaciones sexuales. Pasó ya después de Bosnia, por primera vez, en La Haya, y van a ver cómo la historia de este siglo está llena de miedo al otro, de miedos culturales, miedo al diferente, nostalgia por tiempos en los que vivíamos solos, los que éramos de la misma raza, de la misma condición, los que teníamos la pureza, ¿no? Sin minorías étnicas, ¿no? En fin, estamos clarísimamente ante el siglo de esa violencia indómita de la que yo he hablado, ¿no? Lo que voy a hacer en un siglo tan largo, porque no solo son 100 años, sino que rebota en los últimos momentos del XIX con el tema colonial y nos llega hasta la actualidad en muchísimas cosas, lo que voy a hacer es utilizar lo que yo llamo siempre el telescopio, que es para que ustedes vean una comparación, para que ustedes vean la diversidad, el caleidoscopio de enfoques. Les voy a trazar imágenes que van a ir del norte al sur, del este al oeste, con clases diferentes, con grupos diferentes, y comprenderán muchísimas cosas. Deberíamos decir, porque conecta con todo lo que mis compañeros y colegas que han hablado aquí antes han dicho, lo primero que hay que decir es que todavía en 1900, principios del siglo XX, Europa, que era el continente más rico, más poderoso del mundo, pero también militarmente el más avanzado, esto es básico para entender la intensidad y el radicalismo de la violencia, estaba dominado todavía Europa por grandes imperios con monarquías hereditarias, todos menos uno que era Francia. También había una república en Suiza, pero salvo Francia, que era una república, a principios del siglo XX, todos los grandes imperios estaban dominados por monarquías hereditarias. Había algún imperio como el británico, donde las monarquías ya eran parlamentarias, donde avanzaban hacia la democracia, pero había otros grandes imperios con sistemas autocráticos. Y todas estas dinastías venían de tiempos inmemoriales, venían de siglos, muchas de ellas. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, en 1918, 19, 20, porque la Primera Guerra Mundial exactamente no acaba con el armisticio en noviembre del 18, todas habían desaparecido, todas, y ahora sustituidas por repúblicas en todos los casos. Y ahora el único gran imperio que quedaba con una monarquía era el imperio británico. Desapareció la monarquía Romanov de la noche a la mañana, 300 años de dinastía Romanov. No solo desapareció de la noche a la mañana, sino que en pocos meses apareció una segunda revolución que llevó al poder, la revolución, digamos, más provocadora, radical, intensa, en nombre de las clases populares, que cambió la historia del capitalismo y del mundo en el siglo XX.
Desapareció la dinastía turca otomana, que creó una gran crisis y una quiebra profunda que venía ya del siglo XIX en toda la zona que va desde Egipto a Turquía, los Balcanes y una parte de Asia, la dinastía Osmanlí. Desapareció la dinastía de los Habsburgo, y aquella gran dinastía de los Habsburgo se quedó en dos pequeñitos estados que se llamaban Austria y Hungría, donde en Trianón les quitaron prácticamente a Hungría, es la gran tragedia húngara, todo el territorio. Desapareció la monarquía guillermina, desapareció la monarquía que venía de Sajonia, Manuel II, la primera en Portugal en 1910, desapareció la monarquía borbónica en 1931 en España. En el primer tercio del siglo XX todo eso trastocó, quebró la civilización europea en muchísimas formas. Ya les aviso que ninguna de esas monarquías, salvo la española en el 75, tuvo oportunidad de volver en la historia. Ninguna volvió. Solo en Grecia hubo varios referéndums, pero ya la última monarquía que no había desaparecido, pero que había apoyado el fascismo en Italia, la de Víctor Manuel III, se la llevó un referéndum nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Este mapa de Europa, que se modifica por la Primera Guerra Mundial, tiene dos lecturas muy importantes. La primera, la lectura que da la historiografía occidental, los grandes hombres de Occidente, de Francia, de Gran Bretaña, que ven a la Primera Guerra Mundial como una quiebra de algo que ellos tenían como un periodo muy pacífico, los good times le llamaban los ingleses, la Belle Époque en Francia, donde habían vivido muy felices hasta que el 14 había trastocado todo esto. Claro, esta es una lectura desde arriba, que no tiene en cuenta las clases desposeídas, a los trabajadores que habían empezado en la revolución industrial a sufrir salarios bajos, condiciones malas, que están también dentro de la literatura, ¿no? Vayan a Dickens en el siglo XIX, a tiempos difíciles, hard times, y verán realmente una de las fotografías más precisas de lo que significan las relaciones de clase en la Inglaterra industrial. Y esa lectura es una lectura muy complaciente, porque ven que un mundo se hunde y tienen que explicar por qué. Y lo explican a través de las grandes potencias, las relaciones entre las grandes potencias, la Primera Guerra Mundial, de una forma bastante autocomplaciente. Y se olvidan de explicar que todo eso que empieza en la Primera Guerra Mundial en el 14, que es violencia sin límites, guerra total, ya no hay separación entre el frente y la retaguardia, se puede matar a la retaguardia, aparecen asesinatos de mujeres y niños, todo eso ya había ocurrido en las colonias, cuando ellos se repartieron en los años 80 África, y en nombre de una misión civilizadora llevaron a las colonias etnonacionalismo, llevaron a las colonias y a los manuales de historia, porque en aquellos tiempos en los manuales de historia se explicaba el imperialismo como una causa justa de las grandes potencias para llevar misiones civilizadoras a otros países, en algunos con ideas muchísimo más religiosas, en otros casos con ideas más de sociedad civil, ¿no? O de lo que significaba ya el origen del liberalismo y la democracia. Pero en el centro y en el este de Europa hubo una interpretación totalmente diferente, porque allí estaban quebrándose hace bastante tiempo los valores del autoritarismo, de las monarquías autoritarias, autocráticas, a lo largo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Antes de la Primera Guerra Mundial ya hay dos guerras balcánicas. Las dos guerras balcánicas abren una violencia impresionante frente a minorías étnicas que va a estar siempre después en el continente europeo. Pero es que además la desintegración del Imperio Turco Otomano tiene claros antecedentes de limpieza étnica frente a los cristianos armenios, que tiene su culminación en 1916 con una matanza que se aproxima a 1 millón de muertos y que todavía hoy algunos estados están debatiendo si reconocen o no reconocen eso como un auténtico genocidio, como una limpieza étnica que llevó al genocidio. Esa Primera Guerra Mundial no solo cambió
esos grandes valores que ustedes están viendo, que son los que vienen desde tiempos pasados, desde centurias anteriores, siglos anteriores, sino que modificó también muchísimas cosas desde abajo. Porque esa guerra movilizó a millones de personas en nombre de la nación y de la patria. Y los que perdieron, Alemania, Austria, Hungría, los que perdieron con las propias armas desde el frente, se fueron a la retaguardia y sembraron durante 3 o 4 años, porque ya había habido una revolución en Rusia bolchevique, sembraron desde la contrarrevolución y desde el anticomunismo movimientos paramilitares que dan origen al fascismo, porque en Italia ganó la guerra, pero creían que la habían perdido, que había estado mutilada, una victoria mutilada porque no les habían dado colonias. En nombre del fascismo generaron paramilitarismo, de ahí salieron también 3 discursos muy típicos, traidores políticos que estaban en el centro de la política mientras nosotros luchábamos, nos han abandonado, la puñalada por la espalda. Segundo discurso, antisemitismo, de esto tienen la culpa los judíos, que además están conectados con los bolcheviques. El antisemitismo, que hasta ese momento había llevado a exclusión, apareció, se radicalizó y acabó en el horno crematorio en los años 40. Y un tercer discurso también contra la mujer, que empieza a dar pasos adelante. Y casi todos esos paramilitares tienen a la mujer roja, el paradigma es Rosa Luxemburgo, que acaba asesinada, tienen a la mujer roja en aquel momento como una mujer que en vez de estar en el hogar, en la cocina, en vez de servir la causa desde una posición secundaria, quiere votar, quiere dar pasos hacia adelante. Porque también tengo que decir que cuando en 1900 se inauguró el siglo XX en Europa, en ningún país de Europa habían votado las mujeres. Lo digo por aquello de la perspectiva histórica, por si alguien cree que estos son derechos consolidados desde hace mucho tiempo. Nadie. Solo habían votado, poquito antes de acabar el siglo XIX, en Nueva Zelanda, en 1903 en Australia y en 1906 el primer país en Finlandia. Antes de la Primera Guerra Mundial, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, no se había producido el voto de la mujer, salvo en un pequeño país, Finlandia, de 3,5 millones de habitantes, que además está subordinado al Imperio ruso. Por eso todo lo que vino después, la República de Weimar en Alemania, la República en Austria, la República en Hungría, la República Española, abrieron caminos importantísimos, proyectos reformistas importantísimos. Claro, no salían baratos. Si no habían concedido el voto nunca a la mujer, ¿por qué lo iban a conceder? Ahora hay reacciones frente al proyecto reformista. Si no se había producido la separación Iglesia-Estado, ¿por qué la íbamos a aceptar ahora? Y en España se abrió un debate que en Francia se había abierto a finales del siglo XIX. Y si no había habido reformas agrarias, ¿por qué ahora tenemos que dar la tierra a los campesinos? Todo eso agravó la situación en Europa con el trasfondo de una revolución bolchevique donde los que huían de allí le decían a la burguesía: cuidar que como hagan lo mismo aquí os van a matar a todos, y los que desposeídos, que pensaban que aquello no iba a acabar en pesadilla, sino que era un paraíso terrenal, les decían a los obreros de todo el mundo: este es el camino, esta es la revolución, este es el paraíso terrenal, este es el cielo que vamos a tener en la tierra, en contra de lo que nos han dicho las religiones, que el cielo está en el otro mundo. Todo esto se abrió de una forma muy clara, pero también empezó a producir eso que empiezo a llamar yo la violencia indómita. Más de 8,5 millones de personas muertos en las trincheras. En 4 años y medio largos, donde se aplica por primera vez la química al servicio de la muerte, donde se aplica la tecnología al servicio de la muerte. Para que se hagan una idea, la guerra más cruenta del siglo XIX, la de Crimea, se había llevado 500,000 de personas a la tumba. La guerra más cruenta del siglo XIX, la guerra civil norteamericana, en un país que tenía 30 millones de habitantes, en los años 80, ahora tiene 330 millones, se había llevado cerca de 700.000 personas. La Primera Guerra Mundial
se llevó 8,5 millones, más las consecuencias que tuvo la gripe, la mal llamada gripe española, y que tuvieron evidentemente el paramilitarismo posterior. ¿Y qué es lo que cambia? Pues cambia evidentemente el contenido de la guerra. La guerra se convierte no ya en algo que ejércitos en un campo de batalla coloridos, porque lo ven ustedes todavía en los cuadros románticos del siglo XIX, con aquellos uniformes bonitos, azules. No, no, ahora viene ya la máscara de gas esa que saca mi libro, de una violencia indómita, detrás de la cual hay un personaje anónimo al que le han mandado a la guerra en nombre de la patria, en nombre de la nación, porque, por cierto, a principios del siglo XX, una de las cosas que cambia es que todos aquellos ejércitos, antes decía José Calvo Poyatos, que todavía había una parte del ejército que no controlaba el Estado, no controlaba la monarquía, ahora en el siglo XX no. En el siglo XX los Estados ya tienen el monopolio de la violencia, nadie les puede toser, y si alguien les tose es que se abre un proceso de conflicto, de soberanía múltiple o de guerra civil. Esta Primera Guerra Mundial se quedó pequeña respecto a la Segunda. Se quedó pequeña porque aparecieron con toda la fuerza el comunismo y el fascismo. Se quedó pequeña porque el comunismo y el fascismo al fin y al cabo habían llegado en países periféricos, no muy importantes, en Italia y en Rusia, que ya llevaban un tiempo desde la guerra de Crimea en crisis. Se quedó pequeña porque en 1933 el que llegó al poder fue Hitler, y en Alemania, el país continental más importante al que habían humillado o tratado de humillar, sacudido fuerte después de la Primera Guerra Mundial, con aquella cláusula de culpabilidad en el Tratado de Versalles que decía que Alemania había sido responsable de causar la guerra y que el nacionalismo alemán y Hitler después nunca aceptaron, y fue causa de continuas luchas frente a lo que era la humillación, el diktat, como le llamaban ellos, el dictado de las potencias democráticas. La Segunda Guerra Mundial añade 3 cosas a la primera, 3 cosas importantes. La primera es las políticas de exterminio en nombre de la raza. Antes había habido políticas de exclusión. Las minorías étnicas habían sido un elemento fundamental después de la Primera Guerra Mundial, porque esos grandes imperios se fragmentan en estados-nación que no siempre cumplen con el requisito que nos parece a los occidentales que tiene un Estado-nación, que es un territorio donde prácticamente tienen la misma raza, la misma condición, la misma religión y hablan el mismo idioma. Pues eso al este del Rin es imposible, con lo cual todo ese tipo de nacionalismos y de minorías étnicas, cuando la raza se coloca en el centro, ya no solo lleva a políticas de exclusión, sino que lleva a políticas de exterminio. Políticas de exterminio representadas en los judíos, representadas en los gitanos, pero también en croatas por parte de serbios o en serbios por parte de los utasa croatas. En todos los países salen movimientos nazis, nacionalistas, radicales, fascistas, y todos los dirigentes habían luchado en la Primera Guerra Mundial. Eran héroes de guerra en la Primera Guerra Mundial y se colocan en la Segunda prácticamente con ese tipo de defensas de política de exclusión. En medio de todo esto en España hubo una guerra civil, le llaman el periodo de entreguerras, a España no nos vale, porque justo en el periodo de entreguerras en España se quiebra todo, ¿no? Primero porque llega la República y abre caminos muy diferentes de reformas, después porque hay un golpe de Estado que no triunfa, provoca una guerra civil, la guerra civil se internacionaliza, todos esos poderes internacionales participan en la guerra civil, y cuando acaba la guerra civil no acaba como un pacto, sino que acaba con una rendición incondicional, vencedores sobre vencidos, en un momento, una atmósfera inclemente donde el nazismo prácticamente cubre todo. Fíjense si esa atmósfera inclemente que, sin tratado de extradición, la Gestapo, que ya había invadido con Alemania una parte importante de Francia, todo eso que se llama también el régimen de Vichy, la Gestapo, por conexiones con Serrano Suñer, entrega a un presidente de la Generalitat, Companys, a un exministro socialista, Zugazagoitia, y a un exministro anarquista,
Peiró. Sin ningún tratado de extradición, los entregan, no cogieron a más, fueron ejecutados aquí después, muy pronto. A Peiró tardaron un poco más, ejecutado en Paterna, en el cementerio de Paterna, en julio del 42, porque era un dirigente anarcosindicalista al que tratan de convencer que se ponga al servicio del nuevo sindicato vertical para organizar el sindicalismo. Bueno, todo esto que tenemos en perspectiva nosotros, que nos han contado la violencia, la deshumanización del contrario de la guerra civil, es algo que está prácticamente en toda la perspectiva europea. Acaba el 45 y la historiografía francesa-británica ve la segunda mitad del siglo XX como una época pacífica respecto a la primera, como una época democrática, y lo es, pero olvidan 4 cosas importantes para seguir manteniendo mi tesis de la violencia indómita. La primera es que sufren procesos de descolonización y tienen que ir a las colonias con guerras sucias, empezando por Francia en Argelia. Ahora lo sabemos, pero durante muchísimo tiempo, por algo que digo siempre, a la gente le gusta muy poco recordar la parte oscura de la historia, le gustan mucho los héroes, le gustan mucho aquellos que los pueden asumir en el presente, pero no le gusta nada la parte más oscura. En Argelia, la Francia democrática, tiene ejemplos de violación sistemática de mujeres argelinas que han salido a la opinión pública, pero aquella Francia que tampoco miraba de frente a Vichy, tuvo que venir un historiador norteamericano, como los hispanistas nuestros, Robert Paxton, para decirle que en Vichy no solo había habido una invasión y una resistencia, sino franceses delatando, informando a otras personas, sabiendo que de allí iban al cementerio o al tren que los llevaba muy lejos en el este, porque todos estaban en el este, al campo de exterminio. Como digo muchas veces a los estudiantes, no confundan un campo de concentración, un campo de trabajo, con un campo de exterminio. Hasta el 42 no hay campos de exterminio, se montan con la operación Barbarroja, están todos en el este, prácticamente todos en Polonia, y hace que el sufrimiento de los campos de concentración, de los trabajos forzosos, como los pasó mucha gente con el franquismo aquí o en otros sitios, es muy grande. Pueden morir algunos de ellos ejecutados, pero el campo de exterminio es otra cosa. El campo de exterminio es la culminación de la maquinaria, del progreso, de las revoluciones científicas, de los avances tecnológicos utilizados, en vez de a beneficio de la sociedad, al servicio de la muerte y de las políticas de exterminio. Olvidan que hay guerras coloniales. Olvida otra cosa muy importante que a los españoles nos afecta mucho, que en la península ibérica había 2 dictadores, Antonio Olivera de Salazar y Franco, que ya están antes de la Primera Guerra Mundial, y sus dictaduras se mantienen hasta el año 75. 3 décadas de eso que llaman felicidad y democracia en Europa occidental. En España, en Portugal, ni democracia, pero es que además violación sistemática de derechos humanos, tortura, esas imágenes de policía entrando por las noches en las puertas de las casas. Este es un tema clave, más evidentemente los costes para la sociedad civil. Les voy a poner un ejemplo que es muy claro. Desde el año 36 hasta el año 77 pasan 41 años. 41 años en Occidente de Europa sin voto. Y el voto no es solo, ya sé que ahora la gente, estamos en un momento de historia acelerada, pero el voto no es solo depositar una papeleta, el voto son relaciones de poder. Hay mucha gente que ha luchado mucho en la vida para que pudieran votar cuando solo la aristocracia, los de arriba, mandaban, y hay muchas mujeres que lucharon, y negros, y de otras razas que lucharon en la vida para tener ese símbolo, que es un ritual, de poner una papeleta sabiendo que detrás hay relaciones de poder, y que sin voto son más desposeídos. Entonces, desde ese punto de vista, olvidan también esa segunda cosa. Olvidan una tercera, y es que en el centro y el este de Europa las tropas soviéticas avanzaron y dominaron una buena parte de países. Y ahí están imágenes de las tropas soviéticas violando sistemáticamente a mujeres en Budapest, en Viena, en Berlín, un tema tabú durante muchísimo tiempo, y que se continúan hasta el año 89, hasta que cae el muro de Berlín. Pero no solo es una época de represión, es una época de resistencias. Berlín en el 53,
Budapest en el 56, la Praga del 68, tan importante, esa referencia del tanque y gente parando los tanques de forma pacífica, pero no en Hungría en el 56. Un país de 9 millones se llevó al exilio 300.000 personas, que no volvieron en 30 años. Los he conocido a muchos de ellos, profesores medievalistas importantes, que estuvieron 30 años desde el 56, no desde el 39, el éxodo, la Segunda Guerra Mundial, no, desde el 56, en el exilio. Olvidan eso. Y olvidan una cuarta cosa muy importante. Y es que cuando se ve la historia solo desde la carretera principal, la autopista por la que vas tú, los políticos, los diplomáticos, los militares, las clases de orden, y no miras a las carreteras secundarias, no bajas a los paisajes donde la gente sufre, no buscas con fuentes a esa gente anónima, de carne y hueso, pero que tú no la has identificado nunca. Cuando los descubres, entonces te parece que hay algo que no funciona, porque esto no es lo que tú habías visto, ni es lo que te habían contado si eras descendiente de esa gente. Y entonces se ven las desigualdades profundas, y entonces se ve que había una Europa que realmente consolida una democracia, unos logros importantísimos, y otra Europa que tardó muchísimo. Y además, insisto, en el año 92, en Bosnia, salieron todos los ecos, todas las rimas del pasado, de las limpiezas étnicas, de los genocidios. Esta imagen que estoy dando de Europa no es una imagen en blanco y negro, violencia o no, es una imagen multicolor, porque es evidente que la historia de finales del siglo XX, olvídense de lo que ha pasado después, haré una referencia, pero es evidente que la historia de finales del siglo XX es una historia triunfante comparado con el inicio. Les voy a dar algunos datos para España, para que lo vean. Principios del siglo XX, esperanza de vida 35 en España. Analicen la esperanza de vida a finales del siglo XX, ¿no? Con beneficios sociales además. Analfabetismo de la mujer, 60%, del hombre del 45 al 50, erradicación del analfabetismo cuando acabó el siglo XX. Lo digo por aquello de que la historia no es una calle de dirección única. La historia tiene carreteras, decía, principales, secundarias, retrocesos y avances. Pero vayan al 98, a la generación 98ista, que soñaba con que España estuviera en Europa. Pues bueno, el sueño se había cumplido a finales del siglo XX. Podremos pensar ahora, Europa, etcétera, pero los grandes beneficios que tuvo, lo que había sido un sueño de todas aquellas personas que habían sido creyentes en la educación, el sueño de Europa era digamos, el horizonte fundamental. Se había cumplido. Había habido una sociedad democrática en prácticamente todos los sitios. Luego, evidentemente, el siglo XX de la violencia indómita, que tiene rimas y ecos muy importantes, tiene también logros importantísimos. De tal forma que hoy, y voy a ir cerrando, no hablo nunca más de 45 minutos, no porque hoy sea la norma en estas jornadas, y porque me lo haya dicho Pepe Corral, sino porque yo siempre he considerado que 45 minutos es un tiempo ideal. Si estás bien, la gente dice, qué corto ha sido, se me ha hecho cortísimo. Y si es una conferencia pesada, la gente dice, ha sido pesada pero breve, ¿no? Entonces nunca hablo más de 45 minutos, así que ya verán que voy a acabar en 45 minutos. Y voy a acabar con 3 cosas que me parecen muy importantes de todo lo que he dicho. Todo el mundo ha recomendado que leyeran sus novelas, ¿no? Pues lean también mi libro si quieren, como decía Umbral, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues voy a cerrar con 3 cosas. La primera, que la mayor parte de las cosas que nos harían muchísimo mejores están inventadas. Están inventadas. Estados fuertes que controlan la violencia, que limitan la violencia, que nosotros, a cambio de que las policías y los medios y las Fuerzas Armadas cumplan la ley, no torturen, les cedemos la capacidad que tienen para hacernos mantener el orden. Democracias con fuertes avances sociales en lo público, en la educación, en la sanidad.
Distribución de la riqueza a través de políticas fiscales, ya sabemos que muchos no, pero qué bien, qué bueno fue el invento de que pagando impuestos se podrían llevar a cabo construcción de hospitales, escuelas, carreteras, que era algo que la oligarquía, el caciquismo, que era algo que el clientelismo, que era algo que a principios del siglo XX las clases dominantes ni soñaban porque ellos vivían tranquilos y felices. Luego esos logros están conseguidos y sociedades civiles que dieron pasos al frente, de respeto cultural en muchísimos sitios. Eso está inventado. Estuvo inventado la antítesis de todo eso, pero se salió de aquello, y se salió de aquello con mucha educación y muchísimo respeto. El segundo punto que quiero traer es que es verdad que en los últimos años todo esto se ha ido complicando, se ha ido limitando. Han aparecido movimientos que nos parecían que estaban ya erradicados de la historia. Ha vuelto las políticas de exclusión, ha vuelto gente que se considera blanca, cristiana y hombres, y que creen que el mundo tiene que estar dominado por ellos, aunque los demás pues también tienen derechos, pero eso de la igualdad, ¿qué es? Si ya existe. Pues no, nos encontramos con una crisis de inmigración importantísima en el año 2015, donde países que habían tenido limpiezas étnicas, fundamentalmente antisemitas en los años 40, como Polonia y Hungría, que habían entrado en la Unión Europea para cumplir la democracia, empezaron a echar inmigrantes que les venían unos cuantos miles que les había dado la Unión Europea como una cuota y empezaron a reaccionar contra eso. Esas políticas de exclusión que vuelven, o una de dos, o las paramos a través de la educación, o las paramos a través de que los medios de comunicación pongan sosiego en vez de insulto, sepan escuchar, porque el pensamiento analítico es base de todo esto. Esto de que ya nadie escucha a nadie, esto de que ¿para qué voy a escuchar si lo mío ya sé que es lo mejor y lo que me va a decir el otro no me va a convencer porque ya lo conozco? Todo esto lo paramos o realmente la historia se puede acelerar, porque además esta pandemia, 2008 como crisis del capitalismo, 2015 la inmigración, esta pandemia nos está enseñando muchísimas cosas. Nos está enseñando que algunas de las certezas no lo eran y que la vulnerabilidad no siempre la controla la acción humana, que hay cosas que nos desbordan totalmente y para eso tenemos que sacar la parte mejor. Y una tercera que quiero incidir, estas han sido unas jornadas sobre novela histórica. Yo en vez de novela histórica he hablado sobre cosas que realmente parecen noveladas, porque por lo increíbles que son algunas de ellas. Yo me siento a gusto, ellos se sienten a gusto en el territorio de la novela histórica y el de la historia, por supuesto. Yo me siento a gusto en el territorio de la historia, difundiendo, precisando, distribuyendo el conocimiento a muchísima gente, tratando de enseñar a gente que después va a enseñar a otros. Estoy a gusto en todo ese proceso, pero les voy a decir también que estas lecturas críticas del pasado son una buena parte importante para saber dónde estamos y cómo es el presente. Pero no solo las del siglo XX, porque todas las relaciones de desigualdad tienen historia. Las relaciones de poder, iguales o desiguales, tienen historia. Y esa historia no es solo la parte que nos gusta. Nosotros hablamos de conmemoraciones, los políticos hablan de celebraciones, porque en realidad conmemoran un pasado para celebrar su presente. Si no, no lo harían, si no, no invertirían en esas partes. Pues todo esto está en estos momentos, y ahora sí que acabo, con unas memorias cruzadas en toda Europa. Viajen un poquito y verán la cantidad de memorias cruzadas que hay sobre fascismo, antifascismo, Primera Guerra Mundial, tumbas, lugares de memoria, héroes que antes eran villanos, verdugos que antes eran verdugos y ahora quieren pasar por víctimas. Y en un momento de un presente dividido que no tiene solución si los políticos, los medios de comunicación y la gente que tenemos altavoces no ponemos conocimiento y sosiego donde otros ponen, insisto, discordia. Porque de todo esto sí que hay una parte importante. La historiografía avanza. Yo sé mucho más que hace 20 años del siglo XX. Los que vengan después
sabrán muchísimo más de lo que yo sé. La historiografía avanza y cambia, porque nadie se agarra a ortodoxias, nadie se agarra a religiones, todos cambiamos a través del conocimiento. Luego, esa parte es muy tranquila. Ahora, la parte de las memorias cruzadas, divididas, y el presente dividido, es otra cosa. Así que permítanme que diga que este tipo de encuentros ojalá se pueda celebrar con toda esta sala llena a partir del año que viene en esta ciudad que los ha acogido tan bien y que vuelvo a agradecer. Este tipo de encuentros son actos para recordarle a la gente, lean, conozcan el pasado libremente, hagan lecturas críticas y libres del pasado y comprenderán muchísimo mejor los orígenes de algunos de los grandes problemas del presente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me honran sus aplausos. Julián, como han visto, tanto como en el caso anterior de José Calvo Poyato, Julián Casanova no solamente es un gran maestro, un gran profesor, un gran historiador, es que es un maestro de la ética, de la moral y de la decencia, y eso se agradece muchísimo, ¿no? Bueno, no sé si ha venido Carlos, el alcalde, me habían anunciado que a lo mejor llegaba. Y si no, sin más, vamos a clausurar las jornadas, dando las gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer de forma muy efusiva al organizador de estas jornadas, a José Luis Corral, porque, sí, lo tengo que hacer, porque es que sabe elegir a los mejores. Y eso es un mérito, ¿eh? Gracias a todos y a todas ustedes. Bueno, en realidad me tendrían que dar todas las gracias a mí por traer a estos profesores, a estos escritores, a estos historiadores, a que nos cuenten estas cosas tan emocionantes, tan interesantes y tan ilustrativas, ¿no? En fin, gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí y además en estas condiciones que decía Julián, pues un tanto limitadas por la pandemia y porque nos acogen con un calor y con un cariño extraordinario. Gracias a Soria por seguir apoyando estas jornadas. Gracias al Ayuntamiento, evidentemente, a su alcalde, a todo el equipo municipal, por seguir manteniendo las jornadas de novela histórica y ya de historia de Soria como una de las actividades culturales importantes de referencia en la ciudad. Gracias a Julián Casanova, a Nieves Concostrina, a José Calvo Poyato, a Jorge Molís, que se ha marchado hace un ratito, a Carmen Posadas, por haber estado estos días con nosotros en Soria. Gracias a todo el personal que nos ha atendido estupendamente en esta sala y en el Ayuntamiento. Gracias a Sandra, que es el corazón, el alma de estas jornadas y que sin ella las cosas serían mucho peores. Y espero que el año que viene, en condiciones sanitarias, deseo, espero y confío que mejores, por lo menos ya en la plena normalidad, si es que este mundo es normal, pues volvamos a celebrar esas sextas jornadas. Yo de momento me voy a quedar en la Edad Media porque he visto el panorama del siglo XX, casi me quedo en la Edad Media. Ya les digo que en el siglo XII, esa oscura Edad Media, los fueros, incluido el de Soria, decían tengan el mismo fuero, judíos, sarracenos y cristianos. Va a ser triste que hayan pasado 800 años y que las cosas vayan, pues en fin, a peor. Ojalá esas palabras finales, esos deseos de Julián sean una realidad y este mundo sea mejor porque tenemos el conocimiento y la historia aporta mucho para que lo sea. Depende de nosotros. Muchas gracias y hasta el año que viene, espero. Señoras y señores.
señores.